En la recuperación de suelos salinos se deben considerar distintas estrategias, desde los equipos a utilizar, cultivos y enmiendas. El ingeniero agrónomo Miguel Ángel Cacciurri presenta información del tema. Por otro lado, el profesional es asesor de conflictos judiciales y realiza algunas sugerencias para la resolución de los mismos. Bueno, yo estoy ubicado en la localidad de Venado Tuerto, que es al sur de la provincia de Santa Fe, básicamente en el cruce de rutas 8 y 33. Y bueno, mi trabajo es el asesoramiento a productores agropecuarios. ¿Qué significa ser perito judicial? Bueno, en realidad nosotros los peritos, ya sea en el caso mío como ingeniero agrónomo o bueno, médicos y otras profesiones más, lo que hacen es ser auxiliares de la justicia. Para explicarlo, lo mejor es un ejemplo. En el caso mío, que yo soy agrónomo, cuando hay una disputa entre, por ejemplo, dos productores por el caso de que un productor hizo una aplicación y le quemó el lote al vecino, bueno, en principio yo lo que siempre les recomiendo es que traten de llegar en lo posible a un acuerdo prejudicial, que no entren en la disputa judicial. Si bien a veces uno puede decir yo tengo todas las de ganar, voy hasta las últimas instancias, en nuestro país los tiempos de la justicia son largos. Entonces, lamentablemente, digamos, el recupero de la indemnización, vamos a decirlo así, tarda tanto que a veces ni vale la pena ponerse a discutir. Entonces, lo mejor es siempre tratar de llegar a un acuerdo prejudicial, consultar, sí, a un o a otro ingeniero agrónomo, en el caso que no sea perito, pero la ciencia, digamos, la tenemos todos, y tratar de cerrar la cosa lo antes posible. ¿Sí? Vayan al desgaste de la justicia, porque lamentablemente a veces es tan trabajoso que después del recupero, digamos, lo que uno puede sentirse indemnizado, por así decirlo, siendo el caso de aquel que sufrió el daño, haber disputado 10 años para cobrar X cantidad, la verdad que a veces no vale la pena. Miguel, sabemos que otra de las especialidades que vos tenés es la recuperación de suelos salinos, que es un problema que afecta a muchas regiones de nuestro país. Contanos tu experiencia y también contanos que estuviste trabajando en algunos campos, estás trabajando en algunos campos en el norte de Santa Fe, precisamente en Ceres. Contanos las experiencias al respecto. Tal cual. El problema, bueno, yo la experiencia principal que tuve con la recuperación de suelos fue en la facultad. Yo estudié en Río Cuarto, ahí se trabajaba mucho con suelos. Acá en esta zona, en el sur de Santa Fe, se está empezando a dar. El gran tema es, en principio, la acidificación que estamos teniendo por el gran uso de fertilizantes. Y en otras zonas, como el caso de Ceres, que vos nombrabas, yo estoy trabajando hace un par de años en un campo ganadero. En ese campo tenemos el problema. En principio, Ceres es una zona de clima bastante extremo. Tenemos inviernos con 4 grados centígrados y veranos con 45 grados, o sea, una amplitud térmica tremenda. Y con las lluvias. Entonces, los suelos son bastante complicados en ese sentido. Hay momentos donde la nube tanto que aflora el salitre cuando se seca. Entonces, bueno, hay que empezar a trabajar en esos suelos. Muchos los quieren recuperar en base a agricultura, y en la agricultura sobre esos suelos es un paso muy posterior. Lo primero que hay que hacer es lograr el lavado de sales, lograr porosidad en los suelos, y todo se va logrando en principio con cultivos forrajeros, más el agregado de lo que le llamamos las enmiendas orgánicas, sulfato de calcio, carbonato de calcio. En otros casos agregamos también ácidos húmicos, que es algo que está empezando a moverse, que se usa mucho en lo que es floricultura y agricultura orgánica. Teníamos en Argentina productores, digamos, para nivel masivo, decir, bueno, quiero 5, 10 o 20 mil litros que necesito. No había productores y recién estos últimos años empezaron a hacer algunos. Entonces, bueno, de a poco estamos trabajando y es un trabajo de mucha paciencia, porque a veces uno hace todo el esfuerzo, la cosa empieza a venir bien, empiezan a venir vivos, nos agarra, como esta que yo donde estoy, que es Colonia Montefiore, ahí a 40, 50 kilómetros de Ceres, y tenemos un invierno todo seco, entonces ahí hay que empezar a cambiar las cosas. Nos queda un lote sin cobertura y bueno, todo el esfuerzo que hicimos no sirvió de nada, pues hay que manejar las cosas con mucho cuidado.
Cuando nombraste cultivos forrajeros, ¿cuáles son ellos? Lo que buscamos es lo que más se adapta a la zona. Ahí, por ejemplo, un cultivo que se adapta muy bien es la grama Rhodes. ¿Sí? Un cultivo muy rústico, que se adapta a la temperatura, también la seca de los inviernos. Otra cosa que nos ha dado muy buenos resultados es empezar los lotes brutos, que le dicen, lotes que vienen de espartillo, que vienen curúes y con mucha maleza, arrancarlo, por ejemplo, con sorgo forrajero. El cultivo de sorgo forrajero es muy económico, entonces nos permite sembrar con alta densidad, de cubrir el suelo, hacer un pastoreo no tan intensivo, ¿sí? Y a veces hasta incluso si el año viene bien con respecto a la lluvia y alturas normales, el sorgo forrajero rebrota muy rápido. Entonces tenemos cobertura casi 8 meses del año completamente. Convengamos, de acuerdo a lo que me decís, que una de las cosas fundamentales es cubrir el suelo. Si querés llamarlo cultivos de cobertura o de servicio, puede ser, pero es decir, no dejar la tierra en descubierto, digamos así. Por supuesto que Claro, exactamente. muchas veces se produce esto por el aumento o la subida, digamos así, de la napa freática, que es una de las cosas que saca la sal afuera, ¿no? Claro, exactamente. El problema es la napa. Al estar el suelo tan compactado, muchas veces por el gran pisoteo de la hacienda o por la poca remoción que ha tenido, la napa enseguida, más aún en la zona esa donde estoy yo, que estamos muy cerca de los bajos del río y todo eso. Entonces, cuando el río crece, enseguida empieza a trabajar su napa y la napa sube. Hay días que, por ejemplo, al mediodía vos vas con la camioneta recorriendo el campo y obviamente va levantando polvareda. Llega a las 6, 7 de la tarde a revenir la humedad y parece que hubieran llovido 4 o 5 milímetros en el campo, de cómo asciende la napa en algunas partes del campo.